Señor le bendiga. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en primer libro de Samuel 12, versículo 13. Primer libro de Samuel 12. Amén. Cuando lo tenga, voy a invitar a que se ponga en pie. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Si quieren, enciendan las luces ahí atrás, porque a mí se me olvidó. Se me fue. ¿Para qué? Amén. Bueno, primer libro de Samuel 12, y vamos a leer del 1 en adelante. Dice la palabra: dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguro. Y habiendo visto que Naas, habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres a Jehová y le sirvieres, y oyeres su voz, y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvia, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel:
ruega por tus siervos. Perdón, 19, ¿verdad? Entonces dijo Samuel, todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, ni servirle sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, que sean sujetados y atados, Señor, cualquier estorbo en el aire. Señor, cualquier pensamiento, cualquier cosa, Señor, que nos hagan perder la sintonía de tu palabra. Que podamos, Señor, recibir tu palabra, disponiendo nuestros corazones. Porque, Señor, sabemos que tú nos hablarás. Tú eres el que hablas. Tu palabra, Señor, habla siempre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Les voy a invitar a que se puedan tomar asiento. Fíjense que es muy interesante este capítulo en la vida en el libro de Samuel. Y aquí vemos que Israel tenía un juez. Y este juez, que en este caso era Samuel, era el que tenía comunicación con Dios. Y a la vez es el que decía qué es lo que tenían que hacer. Samuel era profeta, era juez y era sacerdote. Tenía todo eso incluido. Entonces, lo que otros jueces no habían tenido. Los otros jueces solo habían sido jueces. No habían sido profetas. No habían sido sacerdotes. Pero en este caso, la figura de Samuel representaba muchas cosas. Y entonces, yo ponía aquí como introducción, cada gobernante es puesto por la elección de los ciudadanos. ¿Sí? Entonces, cada país ahora tiene los gobernantes que merecen. Si los gobernantes son buenos, es que el pueblo es bueno, ha tomado buenas decisiones, porque no podemos generalizar. Hay muchos lugares en los cuales hay países que han tenido, el pueblo ha sido instruido y ha aprendido de los errores. Y entonces, aprendiendo de esos errores, se dan cuenta que tienen que tomar, qué decisiones tienen que tomar. Estaba viendo una vez, y haciendo un paréntesis, que en un país europeo, ahorita no me recuerdo cuál es, mentiría que le digo, tal. El hecho de que sus diputados o sus senadores, o como queramos llamarle, son tan pocos. Y entonces, la responsabilidad que cae sobre cada uno, porque no son muchos. Hay países, y poniendo un ejemplo, El Salvador era un país tan pequeño que tiene 84 diputados. Es el país, yo creo que es de los países que tienen diputados por menor número de personas, porque así son electos, ¿verdad? Entonces, etcétera. Entonces, hemos cambiado la teocracia por la democracia. ¿Qué es la teocracia? Es el gobierno de Dios. Es cuando aquí había teocracia. Hasta Samuel hubo teocracia. Era Dios el que decía, esto hay que hacerlo y esto hay que hacerlo de esta manera. Y cuando ya Samuel estaba viejo, lo cambiaron por democracia. Entonces, aquí podemos ver cómo Samuel muestra el contraste entre el rechazo de Dios como rey. Israel eligió rey dejando a un lado Dios. Yo creo que me acompañe ahí, atrás en el versículo 11, siempre del primer libro de Samuel, 11.
Primer libro de Samuel, no, permítanme. Perdón, primer libro de Samuel 8, no es el 11, es el 8. Dice, aconteció en el versículo 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Amén. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Estoy en primer libro de Samuel 8 y estoy ahorita en el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amén. Entonces vemos aquí que el trasfondo de la petición de los israelitas era más allá. Yo creo que en algún momento cuando llegaron donde Samuel y a Samuel le dijeron, Samuel, ya estás viejo. Samuel, ya no funcionas como antes. ¿Qué le estaban diciendo? Le dijeron, ya has envejecido. Y no en la vejez hay sabiduría. Pero los israelitas no estaban viendo la figura, toda la sabiduría, todo lo que había bajo este hombre. No es que Samuel, pues sí, ya no es aquel hombre fuerte, ya no es aquel hombre alto, ya no es aquel hombre erguido, sino que pues sí, ya está viejito, hay que jubilarlo. Y entonces se presentan donde él, los ancianos. Imagínense, los ancianos. En este caso no fueron los jóvenes de Israel, no, los ancianos, los que tenían cierto conocimiento, cierta experiencia, los ancianos. Vienen y le dicen a Samuel, Samuel, ponnos un rey que nos juzgue, porque todas las demás naciones tienen rey y nosotros solo tenemos a ti, que eres un juez. Ellos llegaron ya hay un dicho que yo conozco, no sé si, pero dicen que ya llegaron con el tamal hecho, ¿verdad? Ya llegaron con todo punto, mira, aquí está, esto queremos. ¿Quiénes? Los ancianos, los que supuestamente sabían, tenían un conocimiento, entendían cómo Dios trataba las cosas. Querían imitar algo que veían en el mundo y traerlo ¿a dónde? A Israel. Y les dice, ponnos un rey. No les dijo, ponnos un juez. Es que esa es la diferencia. Un juez es aquel que tiene la capacidad, el conocimiento. ¿Para qué? Para poder juzgar. Aparte, Samuel era sacerdote, era profeta. ¿Por qué no le pidieron a Samuel a alguien parecido a él? Y le dijeron, y tenían razón en decirle, mira Samuel, tus hijos no son igual que tú. Tus hijos están haciendo lo malo. Que si Samuel hizo lo bueno o lo malo con sus hijos, ese es otro tema ahorita. Estamos viendo qué tenía que haberle pedido los ancianos de Israel a Samuel. Samuel, tú vas a morirte un día, y si tú te mueres, van a quedar tus hijos, y tus hijos son malos. Samuel, pon a alguien, pídele a Dios que ponga a alguien. Ponga a alguien como tú. Eso tuvo que haber sido el deseo de los ancianos. Es que aquí llama la atención que eran los ancianos, no eran los jóvenes. Se cree que en los ancianos es porque había consenso, había sabiduría, había conocimiento.
Entonces, viene el Señor y le dice a Samuel, no te preocupes, Samuel, es que no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Porque mientras exista la figura en Israel de un juez, entonces van a seguir gobernados por mí. Pero si existe la figura de un rey, entonces los gobernará un hombre. Y entonces a mí me buscarán solo si necesitan algo. Entonces le está diciendo, no te preocupes. Es que te han desechado, es que me han desechado a mí, no a ti. Te lo han dicho a ti con esas palabras de que pues sí, es que ya estás viejito. Ya te nos vas a ir. Ya te estamos preparando el servicio fúnebre, Samuel. Y después, ¿quién nos va a cuidar? Y después, ¿quién? Ellos no pidieron que alguien que los ministrara. Ellos no pidieron que alguien les hablara la palabra de Dios. Ellos no pidieron que alguien los juzgara. Ellos pidieron que alguien los gobernara, les reinara. ¿Pero qué era eso? Que cumpliera sus deseos. ¿Por qué? Porque si era un hombre puesto por los hombres, por eso empezaba al principio, ¿verdad? Cada gobernante es puesto por la elección. En este país, cuando alguien gana la elección y hace mal su periodo, en las siguientes elecciones, que son dentro de 4 años, nadie va a votar por él, van a votar por el otro candidato. Entonces, ¿quién pone? ¿Quién quita y quién pone? El hombre. ¿Quién estaba poniendo a Saúl? ¿Quién estaba poniendo a Saúl por rey? ¿Jehová? No, los israelitas. Entonces, viene el Señor y concede la petición de los israelitas. ¿Era una buena o era una mala decisión? ¿Era una buena o una mala elección? Bueno, Dios concede aún nuestras malas peticiones. Dios concedió la petición de la nación por un rey. Fíjense que muchas veces Dios contesta porque llegamos un momento a desesperar, ¿verdad? Y no es que el Señor se desespere, no es que el Señor diga, me ganaste. Sino el mejor ejemplo que podemos ver se encuentra en Lucas, el hijo pródigo. El hijo pródigo hasta que de seguro cansó al padre y ahí lo tenía en la casa y le dijo, va, está bien, toma. ¿El padre sabía que era la buena elección? No, pero se lo dio para que probara. Entonces, no es que le ganemos a Dios, sino que Dios permite muchas veces algunas peticiones en nuestra vida. Es para que experimentemos nuestras malas decisiones. Estamos empezando un año. Apenas vamos a 8 días de iniciar el año. Este año tenemos oportunidades de tomar buenas decisiones o de tomar malas decisiones. Que se van a ver reflejadas ¿dónde? Al final. Porque nosotros como humanos hacemos un balance en diciembre. Hacemos un balance aún hasta de nuestras finanzas, ¿verdad? ¿Cómo nos fue? ¿O no es en esta fecha que se hace un cálculo de nuestros impuestos? Y entonces cuando yo hago los impuestos veo cuánto percibí, cuánto tuve de entrada, cuánto tuve que pagar. Y muchas veces comparamos lo que pagamos ahorita de impuestos versus lo que pagué el año pasado. Si pago menos impuestos, uno dice, entonces significa que percibí menos. Y si pago más impuestos, porque uno dice, entonces es porque como recibí más, tengo que pagar más, etcétera. Hacemos evaluaciones. Entonces, ¿qué sucedió con Israel? Bueno, Israel creyó que las reglas iban a cambiar. Israel creyó que como ahora ellos habían puesto a Saúl, lo iban a poder gobernar. Le iban a poder demandar. Y entonces, ¿cuántas veces hemos visto que, y eso se da en la política, muchas veces le recriminan a alguien, ¿verdad? Cuando alguien está y se está presentando para candidato de algo, y ahí vemos que le hacen preguntas como, mire, pero usted hace tanto tiempo prometió que iba a hacer esto, ¿por qué no lo cumplió? Y usted a tanto tiempo que no sé qué, no sé cuándo. Entonces, a un hombre se le puede ganar la moral.
A un hombre le podemos ganar la moral, pero no al gobierno de Dios, no al reinado del Señor. Entonces, creyeron que con un nuevo rey podían hacer lo que quisieran. ¿Cuál era el deseo de este pueblo? Poner sus propias leyes. ¿Por qué? Porque ellos querían gobernarse, querían juzgarse ellos mismos. Dios les concede un rey, pero no cambia los mandamientos. Y ahí fue cuando se encontraron, ¿verdad? Con el punto. Y entonces, sí, les voy a poner un rey, pero las leyes siguen siendo las mismas. Les voy a poner un rey, pero aquí el que sigue al final mandando soy yo. Entonces, Dios tiene que ser siempre nuestro rey. Ahora, ¿a qué viene esto? ¿Por qué estoy tocando este punto? Porque mire, lastimosamente, nosotros nos hemos puesto como rey sobre nuestras vidas. Porque tomamos decisiones, porque hacemos lo que nosotros creemos que está bien y creemos que estamos exentos de la ley de Dios, porque nadie está. Todos estamos sujetos a la ley de Dios, aún los no creyentes. Es que la ley de Dios es para aquellos que creemos en Él, pero también es para aquellos que no creen en Él. La ley de Dios está para todos. Entonces, ¿cuál era el problema de Israel? ¿Por qué Israel pidió rey? Bueno, bien fácil. Lo resumo en una cosa. Bien fácil de resumirlo, no de bien fácil de cuál era, no, bien fácil de resumirlo. La obediencia era el problema de Israel. ¿Cuál era el problema que tenía Israel? ¿Por qué estaban cambiando a un juez que era dirigido por Dios? Samuel tenía comunicación con Dios desde que estaba pequeño, desde que estuvo en el templo. El Señor se le presentó a Samuel y Samuel le dijo: habla porque tu siervo oye. Entonces vemos aquí, cuando leímos en el versículo 8, Samuel le ora a Dios, Samuel habla a Dios y Dios le responde y le dice: no, Samuel, no te preocupes, no te han desechado a ti, me están desechando a mí. Entonces, ¿cuál era el problema de Israel? La obediencia. Estaban cansados de obedecer, estaban cansados de sujetarse a la palabra de Dios. Israel no quería obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos que la palabra de Dios es muy rigurosa, es muy fuerte. Muchas veces encontramos que la palabra de Dios es muy dura, pero es la palabra de Dios. ¿Y qué podemos hacer? Nada. Y dice la palabra que en obedecer su palabra, valga la redundancia, en obedecer su palabra hay bendición. ¿Cómo le fue a Israel con Saúl? Mal. ¿Cómo terminó Saúl como rey? Haciendo todo lo incorrecto. Samuel aquí les dice: ¿alguna vez yo tomé algo de alguien? ¿Yo hice algo? ¿Hice algo alocado? ¿Y qué cosas no hizo Saúl? Tomó botín, se quiso vestir de sacerdote y no lo habían llamado. Es que él no se podía vestir de sacerdote porque no lo había escogido Dios. ¿Por qué David sí podía entrar en la presencia de Dios? Porque Dios sí había escogido a David. Entonces, queremos que nos vaya bien en las cosas que hacemos. Tenemos que dejar gobernarnos por el Señor. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la bendición. Dios conocía todo. Dios sabía a quién tenía que elegir. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Mire, cuando usted ha tenido la decisión, la toma de decisión en algo con respecto a una persona, y usted ha tenido que evaluarlos, usted le empieza a preguntar a la persona, por lo que sea, hasta para cuidar un bebé, ¿verdad? Uno va a entrevistar a alguien y mire, fíjese que esta es la señora, entonces uno preguntarle y tal vez empieza a preguntarle así como, mire, y usted, y si le hace las verduritas, ¿cómo se las hace? Porque pues sí, la vida de un hijo es tan importante que uno dice, voy a ver cómo cocina, y cómo hace, y cómo cuida, y ve cómo trata al niño.
Y mire, y muchas veces es bien fácil, se acerca el bebé y usted sabe si al bebé le cayó bien o le cayó mal. Y si hay un rechazo o hay algo, o cuando se va a contratar a alguien, etcétera. Entonces usted viene y evalúa a las personas, ¿verdad? Usted está evaluando qué capacidades tienen, qué conocimientos tienen. Y usted dice, bueno, voy a contratar o voy a elegir a la persona que tiene más capacidad. No voy a contratar a la persona que tiene menos capacidad. Ahora, ¿quién eligió a Saúl? El pueblo. ¿Quién había escogido a Samuel? El Señor. Entonces, este rey no tendría la capacidad para poder llevar a un pueblo como Israel. ¿Por qué? Porque Saúl no había sido escogido por Dios. Entonces, ¿qué sucede con nuestras decisiones? Cuando yo tomo las decisiones y no le consulto a Dios, ¿qué voy a esperar de ello? Un mal resultado. Pero cuando yo le consulto a Dios y hago lo que el Señor me dice, porque mire, es que también es otra cosa, es bien fácil. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido consejo y hacemos lo que nosotros creemos al final? Entonces, ¿cómo nos va a ir? Es que yo fui a preguntar. Sí, pero dijeron de que no se lo hiciera. No, es que yo fui a consultar, pero dijeron que no era así la situación. Bueno, entonces, este rey no tendría la capacidad para gobernar a Israel. Iba a tener muchos problemas. Entonces, Dios debe ser el rey de todas nuestras áreas. El problema es que muchas veces nosotros segmentamos a Dios. Y como le repito, la ley de Dios es para todos, para los creyentes y para los no creyentes. Es para todos la ley de Dios, porque nadie está exento de la ley de Dios. Entonces, ¿se ha dado cuenta que en algunas cosas sí buscamos a Dios? ¿Se ha dado cuenta que en algunas decisiones sí buscamos a Dios? Pero en algunas decisiones de nuestra vida tomamos nuestra experiencia. En el versículo 8 dice que los ancianos llegaron a decirle a Samuel, ponnos un rey. ¿No se ha dado cuenta que usted y yo muchas veces ocupamos nuestra experiencia para tomar decisiones? No, es que mire, ya me equivoqué tantas veces, ya me pasó esto y todo lo demás. Entonces yo creo que esta es la mejor opción. ¿En qué cosas nosotros le permitimos a Dios? Ay, Señor, pues quiero comprar un carro y no sé qué carro comprar. No, pero Señor, con lo externo te voy a consultar. Con mis decisiones personales, permíteme. Yo soy el que ha vivido en carne propia las situaciones. Ay, no, Señor, ¿y qué color le puedo dar a la pared? Ah, no, pero no, Señor, en las cosas que yo tengo que decir de lo que yo voy a hacer con mi vida, no, ahí no te puedes meter. Son mis decisiones, son mis experiencias. Yo sé cómo lo voy a hacer, yo ya probé de esta manera. Entonces, lastimosamente, segmentamos nuestra vida y decimos, esto sí Dios y esto no Dios. Y al final, ¿cómo nos va? Fíjense que más aquí, ya lo vamos a ver más adelante, ellos mismos reconocen que se habían equivocado, pero ya habían puesto un rey. Versículo 12, siempre de primer libro de Samuel 12, versículo 12. Dice, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era. Oiga, era. Cuando le dice esto Samuel, ya habían cambiado a Dios por rey. Es decir, ya tenían a Saúl como rey. Saúl ya había sido ungido y Saúl ya había sido presentado. Pero ¿qué les dice? Era vuestro rey. Ahora sigue siendo mi rey, porque fíjense que Samuel es que creer que porque ya era anciano Samuel,
Era alguien que ya tenía demencia senil, discúlpenme, no era ningún tonto. Ustedes lo escogieron, ustedes lo pidieron, es vuestro. No es nuestro, no se incluyó en ese grupo. Saúl es vuestro rey. Vuestro. ¿Por qué? Porque ustedes lo dijeron. Entonces, ¿qué vieron? ¿Qué vio Israel? Que todos los demás pueblos tenían rey. Ellos querían rey. Israel copió el tipo de gobierno de los pueblos paganos. ¿Quiénes tenían rey? Todos los demás pueblos. ¿Quién no tenía rey físicamente? Israel, porque Dios era su rey. Tenían a un juez. Tenían a alguien que estaba entre Dios y el pueblo. Tuvieron a Moisés. Y qué dolor de cabeza que le dieron a Moisés. Y entonces empieza ahí a sacarles. Y cuando ustedes, ¿verdad? Cuando ustedes tuvieron problemas, cuando ustedes tuvieron problemas, el Señor les puso a este, les puso a este, les puso a este, y les puso a Samuel, que Él los libró. Los no creyentes se gobiernan solo o solos. Y eso desea muchos creyentes. Los no creyentes viven en libertinaje. ¿Por qué? Porque no rinden cuentas a Dios. Viven según sus deseos. Cuando hacen malas decisiones, bueno, comienzan otra. Eso es lo que había visto de seguro Israel. Veían que aquellos podían hacer lo que quisieran. Y tenían un rey. Y veían que podían comportarse de la manera que fuera y tenían un rey. Y no les iba mal, aparentemente. ¿Qué vemos nosotros en los demás? ¿Por qué nosotros no dejamos que el Señor sea el que nos gobierne? Porque no nos gusta obedecer. Porque no queremos cambiar. Porque la palabra que nos lleva, es que mire, muchas veces nuestra misma inteligencia, y cuando digo inteligencia, sí me refiero a inteligencia. Somos muy inteligentes para muchas cosas. Tenemos habilidades para muchas cosas. Podemos resolver algunos problemas, podemos resolver. ¿Y qué nos cuesta resolver esto? El hecho de, si es Dios quien nos gobierna, nos va a ir bien. Pero no queremos cambiar. Y el problema, lo más fácil que es, echarle la culpa al otro. No, pero es que yo puse de mi parte. No, pero es que yo ya hice esto. No, pero es que ya hice esto. No, mire, es que para que usted no tenga problemas, usted tiene que dejar que Dios gobierne su vida. No le pasemos la pelota a otro, ¿verdad? Entonces ya con rey vienen las consecuencias. De aquí en adelante tenían que someterse a la voluntad del hombre. Acompáñeme en el versículo 19, siempre en primer libro de Samuel 12, dice, primer libro de Samuel 12, 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos. Oiga, porque a todos nuestros pecados hemos añadido, amén, este mal de pedir rey para nosotros. Fíjese que no dijeron de que habían cometido un pecado en desechar a Dios, sino que estaban conscientes. A todos nuestros pecados le añadimos un mal. Ya metidos en el problema, verá que no les quedaba otra cosa que aguantarse. Mire, cada cierto tiempo van cambiando algunas cosas, ¿verdad? En tecnología, en todo lo demás. Entonces hace poco alguien me preguntaba y me decía,
Fíjate que ya tengo la opción para poder cambiar mi celular. Y entonces, pues, quiero ver si lo puedo cambiar, qué me recomendás, etcétera y todo lo demás. Entonces, vengo y yo le pregunté, ¿qué marca es el tuyo? Ah, me dijo, es tal. Mira, le dije yo, las dos marcas más fuertes en celulares, le dije yo, uno lo presentan en marzo y otro lo presentan en septiembre. Así juegan, le digo, es una vez cada año para cada uno, pero es cada 6 meses que hay como un cambio de tecnología cada quien. Entonces, tu marca, le dije yo, la que tú tenés, ahorita en marzo van a presentar lo nuevo que viene y lo más probable que en abril ya puedas comprar el aparato. Y si, como estás con esta compañía, hace una cosa, preordenalo cuando salga, para que cuando ya esté a la venta tú lo puedas tener. Entonces, esa es la sugerencia técnica, ¿verdad? Porque supuestamente me están preguntando porque yo conozco y me está diciendo, mira, ¿qué me recomiendas? Entonces, si esta persona no hace lo que yo le digo, sino que viene y dice, no, ahorita, porque acaba de salir una promoción, es que mira, yo tengo el modelo 6 y el modelo 7 es el que está ahorita, y sabes que me van a dar no sé qué y que me van a dar no sé cuánto. Entonces yo le digo, sí, te van a dar el modelo 7 ahorita porque lo que quieren es eliminar todo y vender todos los modelos 7 porque en marzo viene el modelo 8. No, pero es que mira que me están dando esto, que me están dando aquello, que fíjate que no sé qué, que no sé cuándo, etcétera y todo lo demás. Saca el celular. Un ejemplo, llega a sacar el celular. Y cuando presentan en marzo el nuevo celular, se da cuenta que trae más características, mejor tecnología y un montón de cosas. Y entonces ve y se da cuenta de que se equivocó. El consejo se le dio tiempo. Espérate, no lo tomes todavía. Ya va a llegar el momento, solo es un tiempo. Ahora, ¿qué le tocaría a esta persona? Por no esperarse 2 meses, tiene que esperarse 24 meses. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido consejo y hemos hecho lo que hemos deseado? ¿Y después qué nos toca? Aguantarnos, porque no nos queda de otra. Ya nos metimos en el problema, ya nos metimos en la situación, ya nos metimos en la dificultad, ya estamos hasta el cuello, ya estamos metidos. Y entonces, hoy, ¿verdad? Hoy que ya está puesto el rey, hoy que ya estaba puesto el rey, le dicen, ora por nosotros. Porque hemos entendido que no fue un bien. Hoy que ya estaba puesto. Hoy que ya habían hecho sentir mal no solo a Samuel, sino a Dios. Hoy que ya estaban en el problema, es que hoy vienen las consecuencias. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuántas deberíamos de hacer también un balance de nuestras consecuencias? Y como decía hace un ratito, vamos empezando un año. Deberíamos de empezar a tomar buenas decisiones para que cuando finalicemos el año podamos decir, Señor, qué bueno ha sido este año. Pero no, muchas veces decimos, la verdad que tantas cosas que hemos pasado este año, ¿verdad? Sí, es que, mira, solo el aguantarnos, ¿verdad? Sí, muchas veces, y cualquiera al final dice, no, pero es que la verdad que el Señor, sí, pero ¿por qué no hacer las cosas bien? Yo no le estoy diciendo que al salir de aquí usted vaya en el camino y le diga, Señor, ¿qué voy a almorzar hoy? Dime, ¿cuál es el restaurante? No. Porque ahí va a pasar con hambre y no va a almorzar y ahí va a aguantar hambre porque el Señor va a decir, no, cosas más importantes. Entonces, ve la importancia de que sea Dios quien gobierne nuestras vidas, pero a eso es la obediencia. Pero yo no puedo ser gobernado por Dios si no dejo que Dios me hable. Yo no puedo ser gobernado por Dios si no pongo en práctica lo que me están diciendo que tengo que hacer. Entonces, insistimos tanto a Dios en cosas que al darnos cuenta del error,
nos arrepentimos. Ahora Israel no podía revertir dicha decisión. Ahora Israel no podía hacer un cambio. Y ahí vemos, ¿verdad? Todo lo que hizo Saúl, un montón de cosas. Entonces, cuando usted y yo tomamos decisiones que no son gobernadas por Dios, al final, ¿cuál va a ser el resultado? Van a ser desechadas. Porque Saúl fue desechado. Amén. Amén. Bueno, entonces Israel elige rey. No fue Dios quien les puso rey, ni Samuel. Es evidente que el juez Samuel, el profeta Samuel o el sacerdote Samuel estaba en contra. Mire, el que no reconoce una autoridad espiritual siempre buscará lo humano. Israel no examinó quién sería su nuevo rey. Vieron lo exterior. Vieron que era un hombre de guerra. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema que tenía Israel en ese momento? Que se habían levantado en guerra contra ellos. Pero ¿sabe que no examinaron o que no se dio cuenta Israel? Que cada vez que el Señor los iba a librar de alguien, ocupaba a uno que no pareciera que era hombre de guerra. Porque muchos creemos que Sansón era un hombre como que estamos viendo a Hulk, ¿verdad? Un hombre musculoso, fuerte. No, es que no. Sansón era un hombre común y corriente. Era un hombre normal. ¿Cuál era la diferencia? Que cuando la presencia de Dios estaba sobre él, actuaba de una manera diferente. No es, entonces muchas veces no se ha dado cuenta que aún hasta en los libros de escuela bíblica los niños ponen a un Sansón, pero un Sansón musculoso, ¿verdad? Yo creo que el Sansón está viendo hasta así va, viéndose los bíceps, los tríceps, así. No era eso. Israel no se había dado cuenta de que el Señor siempre los había librado, no por lo externo, sino por lo interno. Entonces, muchas veces nosotros solo vemos lo externo. Prefirieron lo externo que lo interno. Amén. Prefirieron a Saúl antes que a Dios y a Samuel. Hicieron su propia opción. Entonces quiero que me acompañe ahí en el 12, versículo 13. Dice, primer libro de Samuel 12:13, dice: ahora pues, el rey que habéis elegido. Amén. No le está diciendo yo lo elegí o lo eligió Dios. Le está poniendo bien claro, ¿quién eligió al rey? Ustedes. La Biblia es clara, pero hacemos, creamos y preferimos otras opciones. Lot creyó haber tomado la mejor opción. Lot vio lo terrenal y se equivocó. Dios había escogido a Israel. Oiga, Dios escogió a Israel, pero ellos no escogieron a Dios. Y eso sucede también con nuestras vidas. No consultaron a Samuel, mucho menos con Dios. Es evidente lo que estaban haciendo, lo hicieron a un lado. Mire, no le preguntaron, no le consultaron, solo llegaron y pidieron. No llegaron, ¿por qué no llegaron los ancianos, los de los consejos? ¿Por qué no llegaron donde Samuel y decirle: Samuel, mira, nos preocupa, te vemos ya envejecido y vemos que tus hijos están haciendo lo malo? Deberíamos saber qué va a hacer Dios. Amén. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Quién va a quedar en vez de ti? No. Te traemos el rey que queremos. Y entonces cuando ya tenían problemas, ¿qué dijeron? Ora por nosotros. ¿Por qué pedimos al Señor que nos ayude cuando ya tenemos el problema hecho? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos nosotros? ¿Cuándo
antes de hacer las cosas, le consultáramos a Dios. Pero hoy sí, ¿verdad? Hoy que tenemos el problema, hoy sí, Señor, ayúdame. Mire, hermano, ore por mí. Mire, no, es que mire, ahí llévenme sus oraciones y encontramos a alguien y nos sentimos desesperados y le decimos sí. No, mire, hoy me voy a congregar, hoy voy a ir a la iglesia, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello. ¿Cuándo? Cuando el problema ya está. Cuando el problema ya está, valoraron otra vez a Samuel. Cuando el problema ya estaba, otra vez le dieron el puesto que merecía Samuel. ¿Por qué no le pidieron a Saúl que orara por ellos? ¿Por qué no le dijeron a Saúl, Saúl, mira, hoy intercede por nosotros? Porque Saúl no tenía comunicación con Dios. Samuel sí. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Tener comunicación con Dios. Y entonces cuando tengamos comunicación con Dios, el Señor nos va a ordenar qué tenemos que hacer. Cómo tenemos que hacer las cosas. Cómo es que nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque de verdad, cuando estamos queriendo hacer nuestra voluntad, nos va a ir mal. Y entonces hoy, que estaban en el problema, hoy sí valoraron a Samuel. Se dieron cuenta que el rey que ellos habían puesto no tenía el respaldo de Dios. Se dieron cuenta, así es. ¿O usted alguna vez no ha sentido que alguna decisión suya no ha tenido el respaldo de Dios y nos ha ido mal? Pero cuando ya estamos metidos en el problema, ¿verdad? Samuel, ora por nosotros. Samuel, ayúdanos. Samuel, que viviera 100 años más. Samuel, que no sé qué. Hoy sí. Hoy que lo habían hecho a un lado. Y mire, se da cuenta que Samuel no fue cruel con ellos. Y dice, no puedo dejar de orar por ustedes. No puedo, etcétera. Entonces, hoy que ya están metidos en el problema, Samuel les recuerda algo. Versículo 20. Vamos a leer desde el 19 en adelante, otra vez, para tener un poco de contexto. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos. Oiga, ruega por tus siervos, pero lo habían cambiado. Ya no era la autoridad. Ahora sí, volvían a ser siervos de Samuel. Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y le dice, solamente temed a Jehová y servidle con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Amén. Que sí, que todavía le está diciendo, me hicieron a un lado. Eso le estaba diciendo el Señor. Me hicieron a un lado, ¿verdad? Y hoy que están en el problema, me buscan. Está bien, le dijo Samuel. No hay ningún problema. El Señor no los va a dejar, el Señor no los va a desamparar. Pero eso sí, seguirle, servirle a Él. No vayan en vanidades. Pero es bien claro en el versículo 25. Mas si perseverareis en hacer mal,
vosotros y vuestro rey pereceréis. Entonces, ¿quién lo gobierna a usted? ¿Dios o sus deseos? Ellos fueron entregados a otro rey. Imagínense, después de estar bajo la autoridad del rey de los cielos, fueron entregados a otro rey. Entonces, si usted no consulta a Dios, si usted no toma en cuenta a Dios, usted será gobernado por otro rey. Llámele pecado, llámele acreedores, etcétera, como quiera llamarle. La rebelión de ellos era más fuerte que la ley de Dios. Que nuestro corazón se pueda rendir a la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué desea el Señor? Que Él siga gobernando nuestras vidas. Mire, ¿por qué razón? Para que tengamos una vida buena, para que nos vaya bien, para que podamos terminar este año. Es cierto, estamos en enero, pero bueno, Señor, gobierna tú mis decisiones para que al final del año yo pueda decir, Señor, me diste más de lo que yo te pedí. ¿Pero por qué? Porque permití que seas tú quien gobierne. Y recuerde, si usted no es gobernado por Dios, será gobernado por otro. Y ese otro lo va a llevar a un mal término en su vida. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Padre, gracias porque hasta el día de hoy, siempre que te hemos buscado, Señor, te hemos encontrado. Padre, aquí estamos sabiendo que no te hemos pedido, Señor, dirección en muchas cosas. Aquí estamos reconociendo, Señor, que hemos pedido un rey quitándote a ti. Pero al final aún, cuando Israel había desechado a Samuel, y aunque lo reconocieron, pero ya era tarde, reconocieron que había sido una mala elección, una mala decisión. Samuel todavía les dice, bueno, ya no hay nada que se pueda hacer. Pero sí hay algo que tú puedes hacer. Hay algo que usted y yo podemos hacer. Y es no apartarnos de Dios. Es permanecer en el Señor. Porque entonces seremos guardados. Y así como lo dijo Samuel al final de ese versículo, vosotros y vuestro. Vosotros y vuestro rey pereceréis. Examinemos nuestra vida. ¿Quién nos gobierna? ¿Quién toma las decisiones? ¿Nuestras emociones? ¿Nos basamos en tomar decisiones por nuestras emociones? Nos van a llevar a perecer. Tomamos decisiones desesperados porque no tenemos la paciencia, porque nunca podemos esperar. Nos van a llevar a perecer. Vamos a perecer por nuestras decisiones. Pero hay una promesa, y es que aunque hayamos tomado malas decisiones, si permanecemos en el Señor, nuestra vida será guardada. No depende de nadie más, depende de usted únicamente, si su vida es guardada o si un día perecemos. Padre, que podamos regresar a tu gobierno.
Padre, que podamos regresar a ese momento en el cual, para todas las cosas importantes en nuestra vida, todas las cosas, podamos tomarte en cuenta a ti, podamos consultarte a ti. Y Señor, perdónanos si en algún momento te hemos desechado, así como Israel te desechó a ti. Perdónanos, porque a nuestros pecados le hemos añadido un gran mal, de poner otro rey sobre nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por esa misericordia, porque al final Israel tenía una misericordia. Y era, permanezcan. Y eso es lo que el Señor nos dice esta mañana. Si usted se ha equivocado, si usted ha tomado malas decisiones y ahora está metido en el problema, bueno, ni modo, fue su decisión. Pero todavía usted no ha perecido. Todavía usted tiene esa oportunidad de que el Señor guarde su vida. Y verá que cuando usted le permita al Señor que sea Él que gobierne, va a ver cómo va a cambiar su vida. Va a ver cómo el Señor va a cambiar todas nuestras malas decisiones y las va a llevar a algo bueno. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.